Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar este hermoso granny. Estuve utilizando un hilado de algodón de grosor medio, que también su denominación es 8/6. Estuve utilizando un ganchillo de 4 milímetros y también ahora lo voy a realizar con hilo de algodón de grosor medio. Voy a estar utilizando esta gama de colores, que va a ser un amarillo oro, un ocre y un color crudo y natural. También vamos a necesitar tijeras, aguja lanera y también voy a utilizar nuevamente el ganchillo de 4 milímetros. Pueden utilizar el hilado que más les guste. En este caso estoy utilizando 3 colores, ¿sí? Ustedes van a hacer la combinación que más les guste. Espero que lo tejan. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a tomar el color con el cual decidimos hacer la flor y vamos a hacer 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Con estas 5 cadenas voy a formar un arito. Entonces voy a unir la primera cadena con la última con un punto deslizado y dentro de este anito voy a tejer los puntos. Ahora lo que vamos a realizar son 16 varetas o 16 puntos altos. Entonces la primera vareta o punto alto lo voy a hacer con 3 cadenas de altura, ¿sí? Y ahora vamos a hacer las varetas que corresponden hasta llegar a 15. 3, hasta llegar, son 15 y las 3 cadenas 16, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta que lleguemos a 16 puntos altos. Una vez que hemos completado las 16 varetas, vamos a ir a la tercera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a levantar una cadena de altura y en el mismo espacio donde nosotros hicimos ese punto deslizado, vamos a realizar 2 puntos bajos. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es hacer 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos disponibles. Tenemos 16, vamos a terminar con 32 puntos, ¿sí? Entonces, punto por punto, tejemos un aumento. El aumento consta de 2 puntos en un mismo punto. Puede ser que hayan aumentos también con más puntos, ¿sí? Pero en este caso, cuando nosotros estamos diciendo que es un aumento, son 2 puntos en el mismo punto. Pueden ser aumentos de puntos bajos, aumentos de medias varetas, aumentos de varetas, ¿sí? Esto lo digo porque siempre hay personas que se están iniciando en el tejido. Entonces, vamos haciendo aumentos de puntos bajos en los 16 puntos que tenemos en toda la vuelta. Una vez que completé todos los aumentos, vamos a ir al primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora levanto 4 cadenas de altura, perdón, 3 cadenas. Y vamos a meternos en el mismo punto y vamos a hacer 3 varetas más. Vamos a estar haciendo un punto popcorn o pop, ¿sí? Que se llamaría pochoclo en español. Entonces, serían 4 puntos. Las 3 cadenas serían nuestra primer vareta y contamos 1, 2, 3 y 4 puntos. Vamos a soltar el hilo, dejamos un bucle largo y nos vamos a ir a la primera, ¿sí? De las 3 cadenas de la primera vareta. Vamos a tomar el buclecito y vamos a cerrar. Y hacemos 1, 2 y 3 cadenas de separación.
Vamos a saltar un punto, o sea, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente punto volvemos a hacer lo mismo, pero esta vez ya comenzamos con varetas, ¿sí? Al comienzo comenzamos con 3 cadenas. Dejamos un bucle largo, soltamos, nos vamos a la primera vareta, pasamos el ganchillo, tomamos el bucle y hacemos 1, 2, 3 cadenas de separación. Saltamos un puntito, nos vamos al siguiente y volvemos a hacer un grupo de 4 varetas. Acá me quedó un hilito suelto. Esto pasa con el hilo de algodón que tiene muchos hilos. Bueno, son 2 y 3. Sería 1, 2, 3 y 4 en total. Bien. 1, 2 y 3. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Lo hago una vez más, saltamos un punto, nos vamos al siguiente y hacemos 4 puntos altos o 4 varetas. Es lo mismo, varetas y puntos altos es lo mismo. Entonces, dejamos un bucle largo, nos vamos a la primera de las varetas, volvemos a tomar ese bucle y hacemos 1, 2, 3 cadenas de separación y lo que hacemos es dejar un punto sin tejer y en el siguiente volvemos a hacer lo mismo. Esto a lo largo de toda la vuelta. Acá cuando estamos llegando al último pétalo sería 1, 2 y 3 puntos que nos tendrían que quedar. Entonces vamos al punto del medio y volvemos a hacer 4 varetas. Una vez que finalizamos el último pétalo, nos vamos a donde están las cadenas de separación y ahí hacemos un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, hacer un nudito y esconder el hilo. Y aquí estaría terminada la flor central. Y quedaría una flor de 16 pétalos. Yo lo hice de este color amarillo oro porque también me parece como que quiero ver cómo queda con este color como si fuera un gran solcito. Así que vamos a ver cómo queda cuando finalicemos este granny. Voy a esconder los hilos y les digo cómo continuamos. Ahora tomamos el color con el cual queremos continuar el granny, ¿sí? Que sería la del color, ahí les voy a contar, hacemos un punto con el hilo, que sería, por ejemplo, bueno, en esta oscura sería esta de color crudo, ¿sí? Hicimos de fucsia, en este caso es el color amarillo, luego vamos a seguir con el color amarillo, pero tenemos esta parte que tiene el mismo color que vamos a usar ahora, ¿sí? Y el borde voy a estar utilizando el color ocre. Y ahora voy a estar usando el color crudo. Bien, nos vamos a meter en cualquiera de los espacios de 3 cadenas de separación y ahí vamos a tejer los puntos, envolviendo esas 3 cadenas de separación. Vamos a hacer 3 cadenas de altura, que serían una vareta, y vamos a hacer en ese mismo espacio, envolviendo esas 3 cadenas, vamos a hacer una vareta sin terminar, tomo lazada, otra vareta sin terminar, tomo lazada, otra vareta sin terminar. Tengo 4 aritos, tomo lazada, cierro todo junto y hago 1, 2 y 3 cadenas de separación. Vuelvo otra vez, si puedo, tomo esa colita de hilo y me la voy llevando. Tomo lazada y ahora comenzamos ya directamente con varetas sin terminar. 1, 2 varetas sin terminar, 3 y 4.
quedan ahora 5 aritos. Cerramos todo junto y hacemos 1, 2 y 3 cadenas de separación. Lo hacemos una vez más. Nos metemos en el espacio de 3 cadenas de separación y envolviendo esas cadenas vamos a realizar 4 varetas sin terminar, que luego cierran todas juntas. A ver, este no me quedó bien. Lo voy a desarmar. Ahí estamos. Sigue sin quedar bien. Creo que ya está mejor. Y paso y hago 1, 2 y 3 cadenas. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Una vez que hemos completado toda la vuelta, nos vamos a poner en este punto y hacemos un punto deslizado. Cortamos el hilo, hacemos un nudito y escondemos el hilo por detrás. Y aquí estaría esta vuelta. Ahora vamos a volver a tejer con el color amarillo. Ahora vamos a estar tejiendo, como ya les dije, con el color amarillo. Formamos un punto con el hilo, lo dejo en suspenso y les voy a mostrar esto. Ahora vamos a comenzar a hacer esto como si fueran unos pequeños rayos de sol. Bueno, ¿dónde vamos a estar tejiendo estos rayos de sol? Se los voy a mostrar por detrás también. Esta parte circular, ¿sí? Esta va a quedar suelta. En realidad les muestro en este que quedó más suelta porque ese lo había comenzado de otra forma. ¿Ven? Queda toda suelta, ¿sí? Nosotros vamos a estar tejiendo esta parte. Ahí. Vamos a estar tejiendo aquí, pasando la aguja por aquí y pasando la aguja por aquí. ¿Sí? Ahí vamos a tejer eso, luego vamos a hacer cadenas y todo eso. Así que voy a pasar el ganchillo por aquí y voy a comenzar. Paso el hilo y vamos a realizar 4 cadenas al aire. 2, 3 y 4. Estas 4 varetas, 4 cadenas, perdón, se me trabó la lengua. Estas 4 cadenas serían una vareta doble, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar hacia este otro espacio y tomo doble lazada y me voy a meter por debajo, ¿sí? Y voy a hacer la vareta doble desde aquí. La voy cerrando, ¿sí? Entonces quedaría el punto ahí. Ahora hago 1, 2, 3 y 4. Estos serían cadenas de separación. Ahora vamos a volver a este espacio tomando doble lazada y volvemos a hacer un arco. ¿Sí? Hicimos un punto hacia arriba y ahora hicimos como una V corta, ¿sí? Con el arco de 4 cadenas de separación. Ahora no hacemos las cadenas de separación, hacemos vareta doble y nos vamos a meter en este espacio de abajo hacia arriba, ¿sí? Paso y hago vareta doble. Ahora sí, vuelvo a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora nos volvemos a meter en este espacio. Esperen que me parece que no hice las dos varetas, las dos lazadas, perdón. Y vamos a meternos de arriba hacia abajo. Disculpen. Y ahora vamos a hacer la vareta doble. Me parece, a ver,
Sí, creo que tomé todos los hilos. Se me había trabado, pero me parece que quedó bien. Bien. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Cuando hacemos esta, que sería como una especie de montañita, luego de hacer eso, nos pasamos a este espacio. Aquí no hay cadena de separación, ¿sí? Luego hacemos 4 cadenas de separación y luego hacemos este punto que formaría como la B corta. Y aquí, cuando hacemos este punto, tenemos que pasar a este lado y luego de ahí hacemos las cadenas. Los voy a hacer algunas veces más. Bueno, ahora en este momento que finalizamos esta B, hicimos las 4 cadenas de separación. Ahora nos tocaría hacer doble lazada y enseguida meternos en el siguiente punto, ¿sí? Entonces hacemos una vareta doble. Ahora sí hacemos 4 cadenas, perdón, 4 cadenas. Disculpen, hoy estoy con el tema de las 4 y las 3 cadenas. Bien, y ahora vamos a volver a este espacio para volver a formar una B corta. Entonces hacemos esto y pasamos por aquí el ganchillo, ¿sí? Ahora vamos a volver a meternos en este espacio directamente sin cadena, ¿sí? Volvemos a hacer una vareta doble. Ahora que hicimos esto, sí volvemos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Volvemos a tomar lazada doble, nos metemos en este espacio y volvemos a hacer la vareta doble. ¿Sí? Así. Ahora nos tocaría hacer este punto sin cadenas de separación. Directamente hacemos la vareta doble. A ver si enganché todos los hilos. Ahí está. Bien. Ahora sí, volvemos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a tomar lazada doble, nos metemos de arriba hacia abajo y vamos a volver a hacer la vareta. Ay, no salió. Bien, otra vez. Lo volvemos a hacer otra vez. Bien. ¿Sí? Y ahora, otra vez, volvemos a tomar doble lazada y volvemos a hacer, ¿sí?, esta vareta doble. Espero que se haya entendido, ¿sí? Y así va quedando, y esto lo vamos a hacer a lo largo de los 16 pétalos. Aquí ya estoy por finalizar toda la vuelta. Lo que sí tienen que observar para saber si les quedó bien, que les queden esos como pequeños rayitos de sol. Ustedes van viendo, si les quedó algo igual o diferente, lo cambian, lo desarman y lo vuelven a tejer, ¿sí? Estamos en este momento donde nos quedaría como una B. Nosotros tenemos que hacer el punto que le corresponde a este. Entonces, tomamos lazada doble, nos metemos de abajo hacia arriba y lo que vamos a hacer es el punto este que falta, ¿sí? Completamos aquí y tenemos que hacer 4 cadenas de separación para cerrar la vuelta. Habíamos comenzado con 4 cadenas de altura, que serían nuestra vareta doble, y aquí en este espacio vamos a hacer un punto deslizado, vamos a cortar el hilo y ya finalizamos con el color amarillo oro. Bien, escondemos los hilos y vamos a continuar ahora con el color crudo o natural. Ahora vamos a estar tejiendo esta vuelta en las 4 cadenas de separación que hemos hecho, ¿sí? Entonces nos vamos a meter en cualquiera de esos espacios, formamos un punto con el hilo primero y vamos a hacer 3 cadenas de altura. Tomamos lazada, nos metemos en ese espacio, envolviendo esas 4 cadenas vamos a hacer 3 varetas, ¿sí? Y ahora
vamos a estar formando el granny, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente espacio de 4 cadenas de separación y vamos a formar una esquina. La esquina consta de 3 varetas dobles, dos cadenas de separación y 3 varetas dobles. Ahora volvemos al siguiente espacio y hacemos 3 varetas. Pasamos al siguiente espacio donde hay 3 cadenas de 4 cadenas, perdón. Sigo con las 3 cadenas, estoy con el 3 hoy. Disculpen. Volvemos a hacer 3 varetas. Todos nos equivocamos, así que es algo normal. Bien, y vamos a hacer otro grupo más antes de la esquina. Vuelven a hacer 3 varetas, ¿sí? Entonces, hacemos una esquina, 1, 2, 3 grupos de 3 varetas. Ahora volvemos a hacer la esquina. 3 varetas dobles, disculpen, 3 varetas dobles. Dos cadenas y 3 varetas dobles. Y ahora volvemos a hacer otra vez nuevamente varetas. 3 varetas en los 3 siguientes espacios. Y luego de hacer estos 3 grupos, volvemos a hacer la esquina, que serían 3 varetas dobles, 2 cadenas y 3 varetas dobles. Esto lo hacemos a lo largo de toda la vuelta. Aquí vamos a tener que hacer 2 grupos porque aquí tenemos el primero, ¿sí? Y vamos a cortar el hilo y vamos a cerrar con aguja lanera. Cuando hemos dado toda la vuelta, vamos a cortar el hilo y llevar el hilo hacia arriba. Ahora vamos a ir al siguiente grupo de 3 grannies. Nos vamos a pasar las cadenas, no las vamos a ignorar y pasamos por el punto siguiente. Lo pasamos por completo. Y vamos ahora a pasar por el medio de este punto. Entonces aquí ya tendríamos el punto formado. Hacemos un nudito, escondemos los hilos y ahora vamos a hacerle el borde de puntos bajos con el color ocre. Volvemos a formar un punto con el hilo y nos ponemos antes de la esquina y vamos a hacer en el primero de los espacios solamente una cadena. Y vamos a hacer ahora puntos bajos a lo largo de toda la vuelta. Luego vamos a cerrar con aguja lanera para que quede una mejor terminación. Y vamos a hacer, cuando llegamos a la esquina, envolviendo esas 2 cadenas, 2 puntos bajos, 2 cadenas
y en esa misma esquina 2 puntos bajos más. Vamos a correr un poquito y vamos a hacer siempre ese puntito que queda escondido y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. Vamos tejiendo todos los puntos de las varetas que están aquí abajo, ¿sí? Así que son 3 puntos aquí y seguimos tejiendo todos los puntos bajos a lo largo de toda la vuelta. Cuando llegamos a la esquina volvemos a hacer lo mismo, 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos, ¿sí? Es muy sencillo y como se han dado cuenta el granny es muy sencillo. Ya estamos casi llegando a la esquina y les voy a mostrar o recordar cómo hacemos la esquina. Entonces, envolviendo esas 2 cadenas son 2 puntos bajos, 2 cadenas y 2 puntos bajos en el mismo espacio. Y recuerden que siempre tienen que hacer este puntito que siempre se queda escondido, que es el primero. Y si no, van contando, tienen que hacer este, este y este, entonces tendrían que ser 3 puntitos. Si les falta uno es que no corrieron bien cuando comenzaron la esquina para realizar ese punto. Entonces esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Cuando finalizamos la vuelta cortamos el hilo y sacamos hacia arriba, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es volver a enhebrar la aguja lanera y volver a hacer lo que hicimos hoy. Aquí donde está la cadena vamos a pasarla y pasamos por el punto siguiente, lo pasamos por completo con el hilo. Y vamos a pasar por el medio del último punto que hemos hecho. Y aquí hemos completado ese puntito que nos faltaba porque habíamos hecho solo una cadenita. Vamos a esconder los hilos y les muestro cómo quedó este hermoso granny. Y aquí estaría finalizado este hermoso granny. Me encantó realmente cómo quedó el resultado. Parece realmente un sol. Es hermoso. Espero que les haya gustado. Les voy a mostrar los otros motivos. Miren lo bonito que está este. Este lo hice también con el color rosado. Hermoso. También este con el color más oscuro y color más claro, como hice recién. Y este que quedó muy bonito. Espero que lo tejan. Les pido mil disculpas por el tema de los errores, las equivocaciones. Soy humana como todos y también nos equivocamos cuando hablamos. Todo lo que vamos viviendo en el día o en nuestra vida también nos lleva a que uno algunas veces esté más concentrado y otras veces no. Les doy muchas gracias de corazón. Espero que tejan muchos grannies, que realicen proyectos hermosos como siempre. Y les doy gracias por suscribirse al canal, gracias por sus bellos comentarios, gracias por compartir los videos para que más personas se suscriban y conozcan el canal. Recuerden que subo videos tutoriales para las personas que tejen con la mano derecha y con la mano izquierda. Y también recuerden que los subtítulos ustedes los pueden desactivar. Hay un video en el canal que muestra cómo desactivar los subtítulos. Así que les doy muchas gracias y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.